Hola, bienvenidos todos a esta sesión de la clase de Derecho Notarial de la empresa. Espero pues que todos estén bien. Nuevamente agradecerles por tomarse el tiempo de ver esta sesión, ¿verdad? Vamos a darle continuidad, desde luego, a partir de donde pues nos habíamos quedado en la última, recordando pues que yo no les impartí sesión el fin de semana anterior, sino que lo voy a hacer de una manera continua hasta la próxima, porque pues estoy ausente del país, pero esta sesión es importante mencionarlo, se está pues impartiendo de esta manera en función de la vacación, pues, o el día que se otorga por el Día de la Madre. Hoy, de antemano, pues felicidades a todos, a todas las madres. Eh, Quiero mencionarles que es importante que para efectos de esta sesión recordemos que hemos venido hablando de la función notarial, hemos venido hablando de los límites, de la importancia que es pues tener en cuenta que como notarios pues tenemos competencia, es decir, tenemos un ámbito de actuación y que dentro de ese ámbito de actuación ejercemos no solo nuestra función, sino también, me refiero cuando digo a nuestra función, me refiero a esta función autenticadora, sino también a ese deber de asesoramiento, ese deber de asistencia porque ante todo, antes de ser, pues, obviamente notarios, se es abogado. Hemos visto que el notario también tiene límites en el ejercicio de esta función y que esos límites vienen de diferentes puntos y que es importante tener en cuenta nuestra competencia, tener en cuenta el ámbito en el cual nosotros actuamos y los límites que nos rodean porque eso nos permite a nosotros que lo que vayamos a hacer, a elaborar, lo que se otorga ante nuestros oficios, pueda ser totalmente válido y no padecer de ningún tipo de ineficacia o invalidez. Todo eso creo es importante tenerlo en cuenta porque llega un momento en que como notarios de empresa ya vamos a ejercer una función más digámoslo, más elaboradora, más acabada, como es el de dotar de forma y contenido las intenciones de los clientes que obviamente nos dan una idea. Ellos podrán decir, mire, necesitamos X contrato, pero nosotros podemos dilucidar a través de nuestro conocimiento de que se trata de otro contrato o se trata de un acto en específico o incluso un instrumento que podrá contener varios contratos al mismo tiempo. Esto es importante porque a pesar de que tenemos todos estos elementos que como notario nos rodean, no cabe duda que todo tiene una base y esa base es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y de la libertad de contratación, que es un principio, un derecho que tiene un asidero constitucional y que pues va a prevalecer, eh, pues digámoslo, por sobre cualquier otra disposición legal o de derecho, siempre y cuando estemos hablando de una relación eminentemente privada. Sirve también decir que esta autonomía de la voluntad pues debe enmarcarse ciertamente en
la legalidad, ¿qué quiere decir? No puede contradecir la ley. Así pues, este principio de la autonomía de la voluntad, este principio de, o derecho de libre contratación, no es exclusivo de nuestra legislación, es también, digámoslo, un derecho universal, internacionalmente reconocido en diferentes ordenamientos jurídicos en su gran mayoría y pues consiste, digámoslo de manera muy simple, en que la voluntad de las partes es lo que debe predominar y que deben de estar esta voluntad pues enmarcada como parte de su ejercicio, enmarcada dentro de la legalidad y cumpliendo condiciones o requisitos esenciales y naturales de todo contrato para que pueda pues tener una validez no solo entre las partes, sino una validez en general, una oponibilidad muchas veces muy importante. No va a bastar el simple otorgamiento, sino que también debe de ir acompañado con otras condiciones u otros requisitos para que la oponibilidad pueda darse. La oponibilidad es un tema que al notario le interesa porque queremos que nuestros clientes tengan contratos, tengan operaciones sostenibles en el tiempo y que les provean certeza de que están realizando conductas que los terceros van a respetar. Esto es lo que se logra o se denomina como seguridad jurídica. La autenticidad notarial también es un elemento que compone o que da seguridad jurídica a las actuaciones u operaciones comerciales. Entonces, tanto a nivel interno como a nivel internacional, la convención o los contratos es para hacer prevalecer la voluntad particular de las partes eh, y que generalmente identificamos como un acuerdo bilateral. Pero sabemos obviamente que los contratos tienen diversas clasificaciones y que pueden ser actos otorgados por una sola persona. Es fundamental que como notarios conozcamos que esta libre determinación, esta libre contratación es un principio y asimismo un derecho constitucionalmente reconocido y que es muy importante que para efectos de la práctica mercantil eh, sepamos que existen diversas maneras de enfocarse en los contratos, es decir, existen diferentes teorías para los análisis de los contratos. Yo creería que una de las más eficientes, una de las que nos permiten como abogados, pues, darle un enfoque mucho más, digámoslo, dinámico a nivel de comercio, a nivel de economía, es el análisis económico del derecho de contrato. Eh, es importante porque al inclinarnos o al declinarnos por una teoría para analizar los contratos, nos va a permitir esto hacer una estructuración de la voluntad de las partes de una manera más adecuada y de una manera, digámoslo, más eficiente. No está de más mencionar que existen pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en la que ya ha pues, reconocido de que el contrato es un mecanismo eh, que se da dentro del ámbito del derecho privado en el ejercicio de la autonomía de la voluntad
y lo muestra como un reparto. Un reparto quiere decir como una manera de distribuir cargas jurídicas, pero como un reparto autónomo, como una fuente no estatal de producción de obligaciones jurídicas. Cuando la sala habla de reparto, en cierta manera reconoce o hace, digámoslo, hace un acercamiento a su análisis a la teoría del análisis económico del derecho de contratos. En materia de análisis económico de derecho de contratos, el contrato se perfila como una de las maneras más eficientes de repartir cargas, de repartirse obligaciones y derechos entre las partes, entre particulares de manera recíproca. Y pues eh, la teoría nos dice que le es imposible al derecho regular todas las formas en que los privados interactúan. Le es imposible al derecho estar previendo conductas. El derecho generalmente se basa eh, en regular conductas y pues básicamente la filosofía nos enseña de que la norma tiene una composición en la que reconoce una hipótesis normativa, la realización de la hipótesis y una consecuencia jurídica. Pero para ello son conductas, digámoslo, que el derecho ha ido analizando porque se han ido dando. Sí, bajo una forma de verlo, el derecho también pretende predecir conductas, más no conductas inesperadas, más no conductas, digámoslo, nuevas, sino conductas con base a análisis de situaciones que se han dado dentro del ámbito del ejercicio de la autonomía de la voluntad y que el derecho pues le han resultado de interés de tutelarlo. El contrato, a diferencia de esta situación del derecho, puede prever, puede predecir conductas y no necesariamente tuteladas en el derecho. El contrato, si lo vemos desde un punto de vista del análisis económico del derecho y lo analizamos de esta manera, vamos a pues tener una herramienta que nos pueda servir para predecir conductas, para eh, tener una base teórica que nos ayude en la interacción entre los quienes suscriben los contratos para predecir eh, conductas. Y el contrato entonces supone, dentro de la teoría del análisis económico del derecho, que eh, este reparto se logra porque las partes buscan al contratar que esta operación se dé de la manera más eficientemente posible para ambas partes. Entonces, eh, el contrato, bajo la teoría económica del derecho, será eficiente si este reparto se logra de manera equilibrada. Es decir, no podemos, para poder explicar esta parte, no podemos obviar que la eficiencia de una de las partes generalmente viene en perjuicio de la otra. Es decir, una de las partes optimiza su, su interés o su beneficio y frente a una de las partes que beneficia, perdón, que optimiza su beneficio, está otra que se perjudica o otra que está, pues, digamos, disminuyendo en su beneficio. Esa, ese desequilibrio, el derecho tiene un interés para que no sea eh, de manera tal que las operaciones que se den entre particulares afecte a la sociedad, porque si el derecho no tuviese un interés de que los contratos beneficien exclusivamente a una de las partes y perjudiquen a otro, entonces obviamente estaríamos ante actuaciones
que vulneran diversos derechos y estaríamos ante un posible escenario de mercado donde prevalecería la ley del más fuerte. Entonces, el derecho comienza a tutelar, nivelar esa relación y que, eh, se reconoce que el contrato es una de las mejores formas de hacerlo. Y un contrato, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, va a ser contrato propiamente, va a ser un contrato válido si se logra ese reparto, si se logra que una de las partes no obtenga un beneficio, eh, por sobre todo en detrimento del otro, y que exista un verdadero reparto para que se dé igualdades. Entonces, en el análisis económico del derecho, en cuanto se enfocan los contratos, es importante mencionar que nosotros vamos a formar parte del asesoramiento a ese ejercicio de la libertad de contratación que pues está universalmente reconocido, y así la sala también, nuestra sala de lo constitucional lo ha sostenido. No solo está presente en el momento en el que se celebra el contrato, sino que también se reconoce que para lograr que el contrato tenga un reparto suficientemente equitativo, eh, está presente esta autonomía en tres grandes etapas. Y es en la etapa precontractual, es decir, en la parte de la negociación, eh, bajo la primera forma, que es pues decidir si se contrata o no. Luego, en la etapa de la contratación propiamente, que es en la negociación de asignar las disposiciones del contrato, es decir, a lo que vamos a estar o lo que van a estar las partes sujetas. Y por último, en esa etapa postcontractual, en el ejercicio de la ejecución del contrato. Entonces, el análisis económico del derecho ve esa situación y nos traslada hacia, digámoslo, la forma en que las partes quieren asumir sus roles previendo costos y asumiendo riesgos. ¿Y por qué esto es importante? Y por qué yo les propongo un análisis de tal naturaleza para cuando se esté ejerciendo el notariado en una empresa? Bueno, porque pasa de que la mayoría de las operaciones de los comerciantes, si no es que todas, están pues condicionadas por diferentes aspectos, y dos de los aspectos más relevantes que tienen van a ser los costos de contratación, los costos en general, como pueden también ser los de mercado, y también van a estar los riesgos. Eh, por ejemplo, un costo de contratación es el costo mismo de la elaboración del contrato, por ejemplo. Un costo de mercado puede ser, por ejemplo, el arancel o el impuesto al que esté sometido o el que pueda estar eh, pues regulado para celebrar un contrato, como por ejemplo el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. Entonces, otro costo, que al mismo tiempo va muy de la mano con riesgo, es el eventual incumplimiento. Si nosotros vemos de que un contrato tiene ante un incumplimiento una penalidad, ese es un costo de compensación. Pero al mismo tiempo, esta cláusula de penalidad es una de las formas de internalizar un riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe un riesgo de mercado, que es la tutela judicial del contrato, que pues es un riesgo porque no sabemos cómo se va a dilucidar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos internalizar ese riesgo de mercado de la tutela judicial incierta a través de la determinación de cláusulas
que contengan conductas específicas que al darse pueden derecho a una de las partes que se ve perjudicada por el acaecimiento de esa conducta por medio del derecho a exigir una penalidad. Entonces, el análisis económico del derecho nos ofrece esos ámbitos de aplicación a través de razonamientos de economía, ¿verdad? La economía es importante pues, tener presente que a nivel básico es una de las ciencias que busca un reparto de los recursos de manera eficiente, buscando siempre la optimización de estos recursos para la satisfacción de las necesidades y que pues tome en cuenta que los recursos están limitados y que las necesidades son cada vez más crecientes. Bajo este punto de vista, el análisis económico del derecho estudia el denominado contrato perfecto. Es aquel que prevé todas las situaciones y trata de internalizar todos los costos, de prever todos los, digamos, todos los riesgos y pues sabemos que así como tampoco el derecho lo puede prever todo, tampoco nosotros podemos tener un contrato que lo prevea todo, no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque sería demasiado oneroso, demasiado caro para los que otorgan el contrato. Entonces, parte de la eficiencia de ese contrato también está en que el mismo no sea sumamente oneroso. Eh, entonces, es importante mencionar que vamos a incorporar al contrato elementos de compensación. Eso también nos lo dice el análisis económico del derecho. Eh, yo les he mencionado que, bueno, que no es del todo cierto, podría ser relativo, desde mi punto de vista es más, no es cierto, que los contratos sirvan para que las partes no incumplan sus obligaciones dentro de una operación o dentro de una transacción comercial, en el caso que nos interesa. Los contratos no son instrumentos o actos dogmáticos, es decir, que no se pueden romper. De hecho, los contratos están hechos para que cuando las partes tengan duda en el cumplimiento de su obligación, es decir, cómo lo van a hacer, o tengan duda en el ejercicio de un derecho, o se vean envueltos en un conflicto y quieran dirimir, tengan un instrumento que les dé los insumos suficientes para hacer valer sus derechos, para hacer valer y hacer cumplir también la obligación de los demás. Esto le resulta también importante al análisis económico del derecho enfocado en los contratos. ¿Por qué? Porque en principio eh, los contratos van a ser del todo eficientes si logran que no se incumplan. Eh, y esto para el análisis económico está lleno de mucha relatividad. ¿Por qué? Porque el análisis económico, como yo les mencionaba, nos enseña que puede que romper el contrato sea una de las maneras más eficientes pues prácticamente de, de- de desarrollarse en torno a él. Eh, ¿Por qué? Porque a veces, como les decía a ustedes, cumplir el contrato es más oneroso que incumplirlo. Entonces puede que en un momento dado, como abogado de empresa, le tengamos que decir a nuestros clientes que incumplir el contrato es la forma más eficiente de optimizar, ¿verdad? Eh, de optimizar sus ganancias, de optimizar sus beneficios. Y bueno, para ello hay obviamente un análisis que habrá que hacer, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Eh, hablábamos de los costos, que es importante que los
tomemos en cuenta como abogados que somos para poder hacer un contrato más eficiente a la luz del análisis económico del derecho. Y estos costos, eh, bueno, decía que los vamos a conocer como costos en general, como costos de transacción. Estos costos de transacción, generalmente los que debemos conocer, eh, no solo son elementos eminentemente jurídicos, sino que son más bien elementos de mercado. ¿Verdad? Por ejemplo, el tema de la publicidad es un costo que a medida las regulaciones nos van obligando a que se le dé publicidad a los contratos, lo que se persigue es reducir el costo de no tener una información, porque ese es un costo específicamente. Eh, Como más adelante lo veremos, la información con la que contamos para celebrar un acto o un contrato es muy importante para nuestro cliente porque esa información es la que va a permitir que su voluntad se ejerza de forma de forma libre de vicio. Pero enfocándonos en los costos de transacción, por ejemplo, el de publicidad, cuando una legislación obliga a las partes a adoptar diferentes formas en las que está inmersa la publicidad, como los registros, puede ser de que incentive o desincentive el uso de del ejercicio de algunas partes del comercio. Por ejemplo, hay legislaciones que prohíben eh, las sociedades unipersonales. El Salvador durante muchos años, hasta no hace muy poco, no reconocía las sociedades unipersonales o la posibilidad de tener una organización que pudiese pues estar formada por una sola persona. Esto obligaba a todos los que querían pues organizarse en una estructura corporativa a adoptar la forma de sociedad anónima o por lo menos a buscar a alguien más, ya sea para simular eh, una corporación, asociación entre dos personas, o realmente a buscar a alguien con quien ejercer el comercio. Y de una u otra manera desincentivaba para quienes no tenían la capacidad o el recurso suficiente para formar un tipo de de estas estructuras y por eso la muy buena parte del comercio en el país se ejerció y se sigue ejerciendo de manera informal, porque desincentivó el uso de entidades mercantiles como sociedades al imponerles tantas cosas como eh, parte de la publicidad. Por ejemplo, las sociedades anónimas tienen la obligación de llevar contabilidad formal, de nombrar auditores, de elaborar estados financieros, de inscribirlos, de renovar matrículas. Todos esos elementos son costos de mercado que se analizan para poder decidir si se otorga o no una escritura de sociedad y se conforma una. Si al final todos estos costos son demasiado altos frente al ejercicio del comercio que se va a hacer, pues se opta por no formarla. Entonces, las legislaciones en ese sentido son bien importantes porque pueden incentivar o desincentivar adoptar formas jurídicas o ejercer el comercio regulado o informalmente, digamos. En cuanto, eh, en cuanto a estos costos, es importante también decir que se analizan porque nosotros como notarios vamos a buscar que el contrato esté elaborado de tal forma que pueda llegar a ser un instrumento que cumpla el elemento de la eficiencia, es decir, que logre un reparto de manera tal que tanto el que, por ejemplo, venda, se, como frente al que compra, obtengan recíprocos beneficios y que esos beneficios vayan, pues,
digámoslo, optimizados, eh, y que al final se traduzca como una utilidad para ambas partes. Y no solo una utilidad individual, sino una utilidad social, ¿verdad? En la medida que los contratos van logrando un equilibrio a través del correcto reparto de las cargas del mismo contrato, o cargas naturalmente de la operación de que se trate, el contrato va a lograr la eficiencia en la utilidad social, es decir, va a convertirse en un instrumento útil a la sociedad y no solo útil a los privados. Esto, porque es importante para el análisis económico del derecho, reitero, porque si nosotros, por ejemplo, elaboramos un contrato en donde solo una de las partes se beneficia y el otro está totalmente perjudicado, la misma ley, en, en el interés que tiene de regular que los contratos tengan una utilidad social, nos prevé que podemos reclamar las cláusulas abusivas y prácticamente que son aquellas cláusulas que dan demasiado beneficio a una de las partes y que perjudican mucho a las demás. Por ejemplo, una cláusula que diga que el precio lo puede poner el comprador, perdón, el vendedor, sin importar ningún elemento y que lo puede cambiar en cualquier momento, sin tomar ninguna regla de mercado, o a su libre totalmente, o a su libre arbitrio. Entonces, y que el comprador pues no puede decir nada, simplemente aceptar el precio y que va a estar obligado a pagarlo independientemente cuál sea. Podría ser una cláusula que dé un exceso de utilidad a uno y no solo una utilidad aislada, ¿verdad? Como parte del comercio, sino una utilidad a costa de otro. Es decir, esta utilidad está directamente relacionada al perjuicio de otro. Ese tipo de cláusulas resultan ser abusivas y el legislador está totalmente interesado en que los privados, ¿verdad?, tengan herramientas como para invalidarlas. Y no solo eso, sino que también en función de búsqueda de esa utilidad social existen ciertos rubros del mercado en donde el interés del derecho es superior, como por ejemplo en el derecho bancario, en donde los contratos pues son supervisados por entidades como la Superintendencia del Sistema Financiero, o puede ser también en el ámbito del derecho de consumo, donde los contratos resultan de mucho interés para la ley de protección al consumidor. Entonces, esta eficiencia, nosotros como notarios la vamos a buscar desde el principio. Y esa eficiencia se logra pues haciendo un reparto correcto de los costos de la operación y de pues saber administrar eh, en su contenido los riesgos. En apariencia, pues se escucha un poco difícil, pero a medida se entiende, va resultando ser muy dinámico este tipo de análisis para poder elaborar contratos. Eh, Recordemos de que estamos viendo el contrato, que es importante para nosotros lograr un reparto correcto de las cargas. Podemos nosotros, por ejemplo, en un escenario, decir de que así como la teoría de los contratos y el cumplimiento de buena fe se sitúa en el ámbito de- del deber ser, el contrato perfecto también está ahí, ¿verdad? Y lo que es, pues es una cosa diferente, ¿verdad? Hay una diferencia que tiene muchas condiciones por las cuales se da entre el deber ser y lo que es. Pues el contrato perfecto es el deber ser y lo que es, pues es un contrato obviamente imperfecto. Pero la eficiencia del contrato, decíamos, va a estar, pues, eh, básicamente encontrada si logramos
administrar estos costos, internalizarlos. Porque muchas veces sucede de que nosotros vamos a estar frente a operaciones, por ejemplo, que perjudican el medio ambiente. Entonces, tenemos que conocer que la legislación podrá tener diferentes disposiciones que buscan internalizar esos costos o costes de operación negativos, por ejemplo, que perjudican el medio ambiente, y es que hay normas de cumplimiento, permisos ambientales, eh, algún tipo de norma de compensación, ¿verdad? De índole económico que debamos tener en cuenta, que van a resultar importantes para la conformación del contrato, porque, por ejemplo, en una operación en la que va a haber contaminación ambiental, la pregunta es, ¿quiénes de las partes soporta este costo? ¿Verdad? Si, por ejemplo, la legislación prevé, digamos, eh, una licencia o un permiso que tiene un costo para poder compensar el daño ambiental, ¿quién quién lo soporta de las partes? En la teoría económica, perdón, el análisis económico del derecho nos indica que el costo debería soportarlo el que tiene la posibilidad mayor de evitarlo. Por ejemplo, si nosotros contratamos a alguien para que realice una actividad, porque es un experto para realizar actividad, y este experto tiene un precio elevado porque obviamente está muy tecnificado, pero esta actividad eh, perjudica de alguna manera el medio ambiente. Este experto es quien debe de tener, eh, digamos, insumos para evitar que esta contaminación pase o que sea la más mínima posible. La literatura jurídica nos pone un ejemplo en el ámbito de construcción y nos dice que, eh, por ejemplo, frente al riesgo de tener materiales imperfectos o defectuosos y que eso ponga en riesgo la obra o la construcción, por ejemplo, de un edificio de apartamentos. Si se sabe, por ejemplo, que del 100% de ladrillos que se fabrican, el 5% está defectuoso. Entonces, la lógica nos dice que quien fabrica los ladrillos es la parte idónea para que cuente con tecnología suficiente o con mecanismos suficientes para poder identificar ese 5% de ladrillos defectuosos. Y que no es quien compra los ladrillos quien debería de hacerse la tecnología para ver qué ladrillos están buenos y qué malos. ¿Por qué? Porque el fabricante le va a vender a muchos que van a ocupar ladrillos. Y si quien compra tendría la obligación de aplicar esta tecnología, pues tendríamos que, pues muchas personas tendrían que hacerse de ella, cuando puede que el fabricante, que es uno solo, tenerla y de esa manera minimizar los costos y los riesgos. Pues de esa manera se logra un reparto equitativo, digámoslo, el ejercicio de esto, digámoslo en un ámbito del deber ser. Entrando en el tema de los riesgos, el análisis económico del derecho nos enseña de que podemos nosotros encontrarnos en el ejercicio de nuestra función con diferentes tipos de clientes. Y resulta interesante nosotros como notarios, como abogados, analizar al cliente, conocer al cliente, porque vamos a tener clientes que, por ejemplo, sean proclives al riesgo. Es decir, nosotros le decimos, por ejemplo, digamos que un cliente se nos acerca y nos dice, fíjese que yo quisiera comprar una propiedad. Es una propiedad en un lugar en donde eh, pues hay muy poca información. No tengo una ubicación catastral, no hay un plano en el registro que me diga exactamente su ubicación y su dimensión.
y que resulta que al medirlo a nivel pragmático, a nivel de práctica, es más grande de lo que la escritura dice. No estoy seguro si nos estamos comiendo eh, terreno del vecino, del colindante, pero es un buen terreno y me lo venden a muy buen precio. Y usted le dice, mire, pero existe un riesgo. Por ejemplo, al no tener un plano, al no tener una ubicación catastral, no podemos saber exactamente algunas dimensiones, saber eh, con, con efectos de oponibilidad si estamos o no agarrando terreno ajeno y al final no va a poder usted determinar qué dimensión realmente está comprando. Entonces, yo lo que le recomiendo es primero que se haga una remedición, generamos una, un asentamiento en catastro y de un plano para que usted pueda tener un derecho más cierto, es decir, tener mayor información y ver si este cuadra o no con la escritura, porque puede ser que estén movidos los mojones y ahí habrá que remojonear a través de algún procedimiento o proceso para que tenga más certeza, es decir, tenga menos riesgo en la operación. Y el cliente le dice, no, eso me sale muy caro, entonces yo prefiero comprarlo tal cual. Es una persona que puede ser proclive al, al riesgo, ¿verdad? Dice, no, no me importa, mira estos riesgos, una buena oportunidad, yo lo hago. Pero habrá otros que son neutros al riesgo. Esto significa que no es que quieran adoptar el riesgo, pero no le tienen miedo al riesgo. Y siempre y cuando lo que van a hacer de una u otra manera les compense eh, relativamente el riesgo, lo hacen. Por ejemplo, que le digan, fíjese que en la compra de mercancía envuelta, que no sabemos si eh, puede venir dañada o no, determinar la calidad, etcétera, él le va a decir, mire, realmente pues yo pudiese arriesgarme, ¿verdad? Pudiese arriesgarme comprando toda esta mercadería, pero eh, sería bueno pues tener un seguro por el tema de la calidad, ¿verdad? Para que de alguna manera me vea compensado, porque la calidad o las averías son muchas. Puede resultar ser un cliente que esté en la forma en la que se asume o administra los riesgos de manera neutral. Pero podremos tener otros clientes que sean eh, adversos al cliente, perdón, adversos al riesgo, que no les guste asumir riesgos. Y estos clientes, eh, pues obviamente van a querer tener más información y hacer operaciones o realizar contratos de manera muchísimo más segura, más certeras. Entonces puede que le diga, mire, yo realmente busco hacer una sociedad con alguien, esta es la persona que se ofrece a trabajar conmigo, pero él maneja una muy buena marca. ¿Qué pasa si yo le desarrollo el mercado y después él se viene a meter al país? Quisiera que dejáramos una cláusula que le prohíba que él venga a meterse, que quisiera también que usted me hiciera un contrato de distribución exclusiva, que me licencie la marca a mí, que la vayamos a inscribir, que luego, eh, bueno, busquemos la forma en la que él no me pueda compartir, que administremos el recurso intelectual de manera más privada, de manera más segura. Y pues quisiera también proteger mi clientela, porque yo voy a ser quien va a operar. Entonces, va volviendo más onerosa la operación, porque no quiere asumir riesgos. Y en esta forma en la que se administran los riesgos, se ve realizada el aforismo de que a mayor riesgo, mayor ganancia. ¿Verdad? Uno, por su parte, no quiso remedir, no quiso tener una mayor certeza de publicidad, de saber si estaba o no comprando algo que pudiese darle algún problema, porque había un muy buen precio, asumió un mayor riesgo, puede que ganara más. Otro lo neutraliza a través de un seguro y otro pues obtiene un riesgo, perdón, una ganancia bastante menor porque
eleva los costos de la operación a través de muchos contratos, muchas operaciones o mucha publicidad. Entonces, esa forma en la que repartimos también los riesgos, o asumimos los riesgos, forman parte del análisis económico del derecho enfocado en contratos. Y nosotros como notarios y abogados de empresa podemos ocupar para poder hacer un contrato. Por ejemplo, tenemos que las partes contratan con diferente información y que la información al final es la que nosotros como notarios vamos a ver traducida en las intenciones de las partes. Eh, el ejemplo del libro es la venta de un terreno. Imaginémonos un escenario. Nosotros representamos a una persona que tiene un terreno en un lugar y viene una empresa eh, X, digamos, reconocida, grande, y está interesada en comprar ese terreno. Entonces, nuestro cliente tiene ese terreno con vocación agrícola. Y obviamente esta empresa grande viene y nos dice, mire, nosotros queremos comprar el terreno porque tenemos interés en hacer una, un proyecto de vivienda. Entonces, sabemos que nuestro cliente conoce que la que solo está calificado como agrícola. Y en un plano ideal lo manifestamos a la contraparte. Le decimos, mire, usted quiere hacer en este terreno un proyecto habitacional, urbanístico, y la vocación del terreno es agrícola, no es de la naturaleza que usted necesita. Al darle esta información, condicionamos la intención de las partes. Entonces puede que la parte contraria, en compra, nos diga, bueno, entonces pongamos en el contrato de que el precio que yo le voy a pagar va a ser un elemento que internalice ese riesgo. Por ejemplo, si este terreno tuviese vocación urbanística, valiera 100, pero como no sabemos si lo tiene y no sabemos si nos lo van a dar, quien compra decide asumir el riesgo, pero lo va a comprar a un precio menor. Y de esa manera, por ejemplo, comprándolo a 70, asume el riesgo de que no se lo califique de la manera que él quiere, pero internaliza el riesgo de que le puedan dar o no los permisos para construir por medio del precio. Entonces ahí podemos ver como un elemento del contrato, con la información correcta, las partes pueden distribuir cargas y nosotros podemos formar parte de esa manera dinámica de negociar. Si nosotros representáramos la empresa que urbaniza, le diríamos, no, mire, o sea, si no sabemos si nos van a dar eh, los permisos, porque no sabemos si nos van a calificar bien el terreno, y usted cree que es una gran oportunidad y quiere asumir el riesgo, y él quiere 100, pues ofrézcale menos, porque de esa manera usted va a asumir el riesgo de que ese terreno no le funcione para lo que usted quiere. O bien, por ejemplo, hacemos una promesa de venta en donde la condición para comprarlo sea que sea calificado para proyectos de urbanización y que usted lo va a estar obligado a comprarlo si solo si le dan el permiso para construir. Si no, pues obviamente usted no está obligado a comprarlo. El otro va a decir, bueno, pero hay un costo de oportunidad, yo lo pude haber vendido a alguien más y qué pasa durante todo ese tiempo que lo califique, que gano. Entonces podemos pactar que parte del anticipo que se paga en el contrato de promesa le compense el tiempo que el otro va a esperar con nosotros, ¿verdad? Que el vendedor va a esperar con el comprador. Entonces vemos ahí cómo un contrato puede repartir los costos y repartir la forma en la que se asumen los. Es importante nosotros como notario verlo de esta manera, por lo menos saber que existe un método para verlo de esta manera, porque nos ayuda a ejercer como abogados de empresa de manera más dinámica, de manera más mercantil, digamos, el asesoramiento.
Esta forma en la que las partes también contratan, eh, el análisis económico lo enfoca eh, asimilando o comparándolo con uno de los errores de mercado, y es la asimetría de información. Es decir, las partes normalmente no tienen la misma información cuando realizan un contrato. Y en un contrato perfecto, las partes cuentan con la misma información, pero como sabemos que no es muy poco posible un contrato perfecto, vamos a tener que, como abogados de empresa, también a, a tener que administrar estos riesgos de asimetría de información de las partes. La literatura que nos enseña, la literatura jurídica que nos enseña esta propuesta de análisis de contrato, nos da un ejemplo, siempre relacionada a terrenos, y nos dice que una de las partes, dueño de terreno, vocación agrícola, recibe una oferta de una empresa que compra inmuebles a un muy buen precio. Digamos que el terreno vale 100 y esta empresa nos lo compra a 105. Pero lo que no sabemos es que detrás de esta empresa existe otro, que es una empresa, en el ejemplo que nos da el libro, petrolera, que ha hecho un estudio de suelo y que sabe de que el terreno de nuestro cliente tiene petróleo y que prácticamente manda a otro a que vaya a negociar y a comprarlo por arriba del precio que quiere el dueño del terreno, sin que sepa el dueño que tiene un terreno donde hay petróleo, porque si llega a saber, obviamente el precio va a aumentarse mucho y lo quiere comprar barato. Entonces vemos cómo hay información diferente en los extremos de los contratos, de los sujetos, de las partes, que pues tiene que ver mucho con el elemento de la intención. Aquí, además, el análisis económico del derecho nos ofrece herramientas para estudiar, por ejemplo, el vicio del consentimiento, el error. Eh, el error, por ejemplo, cuando se estudia el análisis económico del derecho enfocado en contratos, eh, lo divide en dos, el error bilateral y el error unilateral. Y el análisis económico se pregunta cuál de los dos da lugar a una nulidad, por ejemplo. El error bilateral, no cabe duda, es, una nulidad, digámoslo, evidente, obvia, porque si uno cree vender y otro cree, pues, donar, obviamente, pues ahí hay un error y viene de ambas partes. Pero en el caso del ejemplo del terreno, como que tiene petróleo, si uno cree estar vendiendo una cosa con vocación agrícola y otro estar comprándola sabiendo que hay petróleo, la intención, el vicio que existe es que si yo hubiese sabido lo que el otro sabe, mi precio hubiese sido diferente. Entonces, ¿qué tanto esto provoca un error en el consentimiento de quien vende? Es el debate y es una manera de enfocarlo para poder decir, mire, desde la perspectiva de que todos buscamos optimizar nuestra utilidad, optimizar nuestra ganancia, si el vendedor hubiese sabido que ese terreno tenía petróleo, lo hubiese eh, vendido más caro, ¿verdad? Obviamente. Pero al no saberlo, su intención puede estar viciada. ¿Qué tanto afecte el contrato? Va a depender también en gran medida del legislador. Por ejemplo, si el legislador tiene algún tipo de disposición que obligue a las partes, por ejemplo, digamos en este caso, el libro lo explica así, si la legislación tuviese una disposición que obligara a todas las empresas petroleras a dar a conocer sus estudios de tierras para ver si hay vocación o no petrolera, desincentiva la investigación de esta naturaleza. Si no lo obliga, incentiva a que estas petroleras puedan hacer sus estudios e investigaciones en el ámbito bastante privado y después pues, comprar tierra. Pero esto de una u otra manera puede ser
que le permita a la petrolera optimizar su ganancia en perjuicio del otro. Y eso es lo que el contrato pues, no busca. Entonces, podemos lograr a través de un análisis económico invalidar ese por un vicio en el consentimiento, por el defecto de la simetría de la información. Entonces, también en ese económico, el derecho enfocado en contrato, no solo, como les decía, está en la etapa precontractual, en la contractual, sino en la postcontractual. Sirve para todo. Eh, es importante también, cuando hablamos del análisis económico del contrato, porque decimos que estamos basados en la autonomía de la voluntad y que en principio las partes llegan ante el notario a otorgar un acto de contrato en el libre ejercicio de su autonomía para contratar, tener en cuenta que existen contratos de adhesión. Estos contratos de adhesión, en principio, decimos que la libertad con la que se ejerce eh, pues está limitada, más limitada que lo normal. Lo normal es que lo único que limite la libertad del contrato es la legalidad, o más bien el ordenamiento jurídico, es decir, que el contrato no se salga de la ley, que no tenga objeto ilícito, que esté libre de vicios en su consentimiento, que la causa que lo genera sea lícita. Pero en este caso hay un límite más y es que pues, nos encontramos con que una de las partes del contrato es totalmente dominante frente a la otra que ocupa el rol o el papel de dominado. Y esto es bueno que lo sepamos como notarios porque muchas veces nos van a buscar para formalizar contratos, por ejemplo, de banco. Estos contratos normalmente son de adhesión y que pues nuestro cliente no tiene la capacidad como para debatir cláusulas. No le podemos decir al cliente, mire, dígale al banco que esta condición para usted no le es viable, que el interés es mucho, que esta cláusula de caducidad del plazo por demandas de terceros, usted no la acepta. O sea, no podemos eh, hacer que nuestro cliente vaya y negocie eso con el banco, porque eso prácticamente está ya preestablecido y fijado por el banco, eh, quien nos dice que si se adhiere o no. Y al final, esa es la mayor libertad con la que tiene o cuenta la parte débil en este tipo de contrato, decidir si contrata o no. Ante la imposibilidad de que se ejerza de manera libre, total, en el contexto del respeto a la ley, la autonomía de la voluntad en este tipo de contratos, entra la ley, ¿verdad? Supletoriamente. En la idea del enfoque económico del contrato es que en principio la ley no se mete, las partes deciden y como la tabla de lo constitucional ha reconocido, de lo que se trata es de hacer valer la autonomía de las partes. Pero cuando esta autonomía no funciona porque el contrato ya no va a servir como una forma de repartir las cargas jurídicas de manera equitativa, entonces entra supletoriamente la ley. Y en este caso, pues nos encontramos que este tipo de contratos de adhesión normalmente tienen normativas que tratan de equilibrarlas ante la imposibilidad de que los privados lo hagan. Y está, por ejemplo, que la superintendencia del sistema financiero aprueba o no, previo, las formas, o digámoslo, esas redacciones de los contratos, vienen aprobados o no por la superintendencia. Pues generalmente, bueno, estamos que los contratos de banco pues están aprobados por la superintendencia. Entonces, ellos son los que buscan que no existan cláusulas que otorguen un beneficio exclusivo al banco directamente en detrimento pues del cliente del banco. Otras de las instituciones que van a trabajar en función de esto es la DPC, la Defensoría para el Consumidor, busca que ante la imposibilidad de las partes de tener ese reparto igualitario en un contrato, la DPC va a tener un interés de hacer ese reparto de manera más correcta. Entonces nos encontramos en que en los contratos de adhesión es bueno si nosotros asesoramos bancos, asesoramos aseguradoras, hay
entidades controladoras del Estado que tenemos que respetar y tenemos que interactuar con ellas para poder hacer un contrato y además tener en cuenta también el tema de la Defensoría del Consumidor. Esto también nos pasa a menudo con el tema del derecho del consumo en los contratos o en las operaciones que se dan frente a los comerciantes o entre los comerciantes y sus clientes. Normalmente habrán cláusulas, por ejemplo, que, que nosotros vamos a fijar y que, bueno, vamos a tener eh, que tener, más bien, habrá que tener en cuenta que el derecho de consumo lo regula, que el derecho de consumo lo establece y que tengamos que respetarlo. Entonces, es importante que en los contratos de adhesión sepamos que existen otro tipo de elementos que condicionan la elaboración del contrato. También es bueno que sepamos, cuando analizamos un contrato, cuando analizamos desde el punto de vista económico, como esta forma de repartir de manera más correcta las cargas o más eficiente entre privados, que está el enfoque en la teoría del incumplimiento eficiente, del que hablábamos primero. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como notarios nosotros podemos prever que el incumplimiento de un contrato sea eficiente. Por ejemplo, nosotros sabemos o queremos eh, predecir que si una de las partes incumple, le cueste tal manera que no lo vaya a incumplir, o bien que si una de las partes incumple, el incumplimiento lo pueda administrar. Y en medida de eso se dé, va a ser o no eficiente el incumplimiento de un contrato. Por ejemplo, si nosotros un contrato eh, de promesa de venta, sabemos que tenemos un cliente que está vendiendo un terreno y que es un terreno muy llamativo, es un terreno que eh, tiene muchas ofertas de compra y nos declinamos por una. Le- Lógicamente, si el contrato de promesa tiene una penalidad baja, entonces sabemos de que puede llegar quien vende a tener un incumplimiento eficiente. Si logra, por ejemplo, que otro le compre a mayor precio del que le está comprando con quien se comprometió a venderlo. Pero ¿cómo hacemos este análisis? Bueno, en principio, si nosotros, por ejemplo, firmamos una promesa de venta de un terreno en $1 millón y quien compra nos da un anticipo, por lo que pues el Código Civil nos denomina como arras, que en la práctica pues, puede servir como anticipo. Estas arras, por ejemplo, eh, las decimos que si quien incumple es quien vende, debe devolver las arras y doblarlas. Eso es lo más normal. Si, por ejemplo, las arras son de 20.000, entonces quien compra, quien vende debe devolverlas y pagar $20.000 más. ¿Cómo logramos un incumplimiento del contrato de manera eficiente? Bueno, primero tenemos que identificar los costos eh, los costos del contrato. Es decir, nosotros hemos gastado ya en el contrato, viéndolo como cliente. Eh, hemos, hemos, hemos visto de que existen diferentes gastos que se han hecho y que existe pues un costo que tenemos que tener en cuenta porque hay un tiempo que dejamos de negociar el terreno, etcétera. Y además tenemos que ver el costo del incumplimiento. Decimos, bueno, si por el momento yo he gastado que $5.000 en la operación y si yo incumplo, tengo que devolver los 20.000, digamos lo que ya se lo gastó, más doblar los 20.000, entonces aquí yo tengo que tener 45.000
más lo que me iba a pagar el otro. Es decir, si el otro me debía $980,000, más 45,000 son 1,025,000. Si quien me compra, por ejemplo, por 1,100,000 o 1,200,000, yo incumplo de manera eficiente el contrato porque recupero el costo, le devuelvo al otro lo que me dio, le pago la compensación, vendo y todavía gano más de lo que me iba a pagar el otro. El incumplimiento eficiente del contrato nos dice de que las tres partes obtienen beneficio. Quizás no de la manera en que esperaban todos. Por ejemplo, que el que se comprometió a comprar, obviamente quería el terreno, no quería que le devolvieran el dinero y que se lo doblaran, pero al final obtuvo más de lo que dio, ¿verdad? Le dieron los $20,000 que le había dado como anticipo y le pagaron una compensación de $20,000. Bajo ese punto de vista, optimizó, es, bueno, obtuvo una utilidad. El que vende, al poder cubrir sus costos y obtener una ganancia mayor a la que esperaba, obviamente, naturalmente, obtiene una mayor utilidad. Y quien compró por último, pues obtiene una utilidad también porque se hace del terreno que queda. Entonces, como vemos, el incumplimiento eficiente del contrato, eh, en el plano del deber ser, todos obtienen una utilidad. Normalmente, esto pues puede que no funcione de esa manera, ¿verdad? Y que el incumplimiento se torne más eficiente en un enfoque más individual. Por ejemplo, en este caso, eh, el incumplimiento de la distribución de un producto. Si nuestro cliente financia o subsidia la cláusula de penalidad a través de la prima que otro le va a dar para dejar de representar un producto y representar a la competencia, al final pareciera que el perjudicado es eh, el dueño del producto anterior, pero la verdad que recibe una compensación. Bajo esa distribución hemos logrado insertar en el contrato cláusulas para que los incumplimientos sean eficientes. Entonces, a manera de conclusión, la ineficiencia en el incumplimiento de un contrato se puede lograr en la redacción de un contrato si establecemos condiciones que compensen a quien sufre el incumplimiento, como también le permite a quien incumple distribuir ese costo, tanto del contrato como el costo del incumplimiento. Porque al final los contratos se van a incumplir solo si el incumplimiento tiene menores costos a, eh, más bien dicho, se incumple si el incumplirlo nos da mayores beneficios que cumplirlo, pero es eficiente cuando tanto el perjudicado por el incumplimiento como quien lo incumple obtienen compensaciones u utilidades que de cierta manera les da un beneficio. Así pues, he hecho para ustedes una explicación del análisis económico del derecho y por qué me he tomado el tiempo de explicarles esto, porque es importante que nosotros sepamos que ese principio de autonomía de la voluntad y de libertad de contratación nos permite también a nosotros como notarios utilizar esta herramienta de análisis económico para poder redactar, hacer contratos que reflejen de una manera tal la voluntad de las partes que permitan ese reparto de cargas, que prevean la manera en la cómo se internalizan los costos de la transacción y se asuman los riesgos. Y en esa medida nosotros vamos a poder asesorar clientes de manera más eficiente y vamos a poder ofrecerles a ellos eh, pues contratos que normalmente alguien más no va a poder ofrecer. Pues vamos a poder identificar bien un buen contrato que en principio podemos tener, como yo les dije, ganado un litigio porcentualmente mayor o la probabilidad mayor de ganar un litigio desde el contrato. O
pues que se nos complique todo desde el contrato. Muchas veces los clientes dicen, no, yo quiero algo muy sencillo, algo fácil, algo barato. Eso, pues, puede ser un contrato de cajón, ¿verdad? Un contrato que son borradores que se pueden descargar en cualquier parte, pero ese contrato no nos ofrece una buena administración de los riesgos, un buen reparto de cargas, una buena forma de asumir costos de mercado, de operación, y obviamente no nos va a ayudar a, pues, hacer cumplir una obligación o hacer valer un derecho en un conflicto porque no regula, no trata de predecir ninguna conducta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ofrecerle al cliente, creo yo, y nos puede identificar de mejor manera. Y como les digo, esto nos permite intervenir tanto en la etapa de, de elaboración del contrato, es decir, decidir si se negocia o no, como en la forma en la que se condicionan las cláusulas hasta la ejecución del mismo. Bueno, visto esto, los alcances de esta autonomía de la voluntad, pues prácticamente, como les decía, la sala ha dicho que se encuentra presente en las tres etapas del contrato, que es en la parte de si se decide o no contratar, en la parte de que se ve con quién contratar y en la fase de determinar el contenido y en la forma en la que se ejecutan las obligaciones y los derechos. En principio esto es importante porque no podemos nosotros obligar a contratar, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Que ya el Código de Comercio las regula, ¿verdad? Donde se está obligado a contratar. Y eh, esta forma en la que los contratos puedan redactarse, tenemos que también entender que va a ser una autodisciplina entre las partes. Como les decía, muchas veces estamos frente a negocios de algunos rubros que contengan conceptos o estén envueltas o condicionadas por algunas costumbres o prácticas muy propias de la industria. Entonces, el contrato tenemos que estar conocedores de que hay un riesgo de mercado que es que quien pueda en un momento juzgarla no conozca de esa industria, no conozca de ese mercado. Entonces tenemos que eh, reducir ese riesgo de, de esa eventual administración de justicia, por ejemplo, a través de un glosario de palabras o de poner ejemplos, ¿verdad? O explicar a qué nos referimos con ciertos conceptos en el contrato, para que quien eventualmente lo juzgue sepa lo que las partes dispusieron como autodisciplina para resolver conflictos. Entonces, de esa manera nosotros podemos, eh, pues prácticamente repartir la forma en la que se asume ese riesgo. O, por ejemplo, decir, miren, en un contrato, si sucede, bueno, digamos lo que estamos construyendo una obra, y decir en el contrato que si pasa algo, el responsable va a ser el contratado que está dando el servicio. Este contrato pues sirve para que eventualmente quien lo juzgue vea, ah, bueno, mire, ustedes previeron que si pasaba esto, que ya pasó, usted es responsable y se lo atribuye. Entonces, esta manera de autodisciplinarse eh, es la manera en la que nosotros como notarios y abogados de empresa vamos a darle el contenido. Es importante que nosotros sepamos que tenemos una herramienta que nos puede ayudar no solo a repartir bien las cargas, sino a predecir, ¿verdad? Conductas a través de incentivos o desincentivos incorporados al contrato. Eso es importante que lo sepamos porque lo tenemos que comenzar a ver desde la decisión de si se contrata o no. Yo les dije a ustedes que existen herramientas, por ejemplo, para ir repartiendo esos riesgos de la manera en la que vamos a llegar a acelerar el contrato. Por ejemplo,
que sepamos que tenemos herramientas como las tratativas contractuales, que son herramientas que nos sirven para que lo que las partes se vayan eh, obligando o vayan, esos acuerdos, lo que se va logrando sin que todavía tengamos el contrato, se plasmen en un documento que después nos sirva para llevarlo al contrato y sepamos que las partes ya se obligaron a algo y que lo deben respetar ya al momento de ser. Eso disminuye el riesgo del incumplimiento unilateral, de decir, no, sabes que ya no quiero. Ese es un riesgo en materia de contrato, que el incumplimiento de una de las partes, que puede ser, eh, digámoslo, ineficiente frente a quien nos perjudica totalmente y solo le da una utilidad al otro. Tenemos que tener herramientas ante eso. Esto de la autonomía de la voluntad también lo podemos ver reflejado en el derecho internacional privado, en cuanto está reconocido en la Convención de Roma, que podemos escoger la ley que va a aplicar al contrato, tanto para el cumplimiento de obligaciones como para el ejercicio de derechos. Esto es reconocer que las partes también a nivel internacional pueden autodisciplinarse. Y en nuestro país no es la excepción. Por eso podemos ver que a veces tenemos contratos que dicen que se van a dilucidar por normativa panameña, por normativa de otro país, y en esa medida, pues, como abogados, vamos a tener que tener ese dinamismo de conocer, ¿verdad? El derecho este extranjero, por lo menos para poder decir a nuestro cliente que es, bueno, que le conviene o no le conviene. Y eso también nos incentiva como abogados a buscar a socios, algunos otros oficinas de abogados en otros países para poder darle un asesoramiento más integral a nuestros clientes y eh, mucho de esto también incentiva a los clientes a buscar oficinas o abogados que tengan presencia regional para que pueda obtener un mejor asesoramiento de eso. Y yo creo que la regionalizarse es uno de los objetivos del abogado de empresa, ¿verdad? Para poder tener una mayor cobertura y poder dar un mayor asesoramiento. Quisiera ofrecer ahora la aplicación de todo lo que hemos venido hablando a un contrato en específico, como para poder ir viendo cómo funciona. Por ejemplo, en el contrato de sociedad, que suele ser uno de los contratos mercantiles más usados, ¿verdad? No solo aquí, sino en, en muchísimos sistemas jurídicos de otros países o de otras regiones. El, y precisamente el contrato de sociedad anónima, porque hay otros contratos que han caído en desuso, como el de sociedad colectiva. Siguen habiendo creaciones de sociedades de responsabilidad limitada. Las comanditas son ya también muy poco, pero quizás las que más se ocupan son la anónima y en segundo, pues la sociedad en comandita, perdón, la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora existe la sociedad por acciones simplificadas. eh, Hasta hace un año su uso pues iba creciendo, pero no tampoco en la medida que se esperaba, ¿verdad? Porque obviamente siguen existiendo más beneficios para quienes ejercen el comercio, ejercerlo de manera informal que ejercerlo de manera formal. Es decir, faltan incentivos para que se formalicen muchas personas que están en el rubro de la informalidad. Entonces, el contrato de sociedad anónima, nosotros como notarios, abogados de empresa, es necesario que sepamos que es una creación del sistema capitalista por excelencia, ¿verdad? Ya que nos permite un dinamismo de concentración económico para el ejercicio de un comercio en específico de manera muy dinámica, ¿verdad? Y que en principio su mayor regulación está en el Código de Comercio, aunque no es la única, ¿verdad? Nos encontramos que su regulación también puede estar en otras normativas y que va a depender, por ejemplo, de para qué se quiera constituir una sociedad. Por ejemplo, si ustedes quieren constituir una sociedad para que pueda ser un depósito de
transformación eh, aduanera, una DPA, eh, pues obviamente tendremos que ir a la ley de zona franca, ¿verdad? Donde vamos a encontrar de que eh, tiene un orden diferente. Debemos primero tener una precalificación de la actividad, la forma en la que la sociedad se va a otorgar. No puede haber operado hasta que, más bien debe, cuando se otorga el incentivo, debe ser una sociedad que nunca ha operado y diferentes cosas que debemos ir teniendo en cuenta. Capital con que se funda, etcétera. Entonces, no solo en el Código de Comercio encontramos regulaciones que como notarios debemos conocer, sino también que tenemos que conocer dependiendo del rubro al que se haga, ¿verdad? Hay sociedades que deben de tener para ejercer el comercio algunas licencias, algunos permisos. Entonces, esto es importante que lo vayamos, pues, conociendo el principio, ¿verdad? Tener esa información suficiente como para que las partes puedan tener un contrato suficiente. Pero esto no solo se va a dar en torno al mercado, es decir, a esta información que tenemos que conocer para poder formar la sociedad, sino que también es bueno que conozcamos a quienes la van a conformar, porque podemos prever o predecir la manera en la que se van a repartir los riesgos, ¿ya? De los incumplimientos, los conflictos societarios, etcétera. Eh, por ejemplo, nosotros podemos normalmente hacer sociedades en las que la Junta General de Accionistas podemos poner, se van a regir por algunas disposiciones natural o comúnmente usadas y en todo lo demás lo que el Código de Comercio diga. Pero en principio podemos nosotros, dependiendo de la voluntad de las partes y por la libre determinación de las mismas, incorporar como, eh, como facultades o parte de la competencia de la Junta de Accionistas otras situaciones que pueden ser relevantes para los clientes. Como por ejemplo al cliente le interesa de que se someta a Junta la apertura de sucursales o inversiones que sobrepasen de una cantidad de dinero o que se compra o que se vendan inmuebles o bien el nombramiento de la alta gerencia. Si las partes están de acuerdo con que esto no dependa de forma exclusiva del administrador, sino que sea la Junta General quien las conozca y después autorice a la administración para que lo haga, entonces tendremos que dejarlo en el pacto social para que pues el filtro o la Junta General se convierta en un requisito eh, necesario de índole convencional, es decir, que la escritura diga que el administrador no va a poder realizar ciertas conductas si no obtiene la autorización de la Junta General de Acciones. Y esto obliga al notario, siempre que vea una sociedad en medio de una operación, a pedirle el pacto social vigente para ver si no existe una de estas condiciones que habilite o deshabilite o inhabilite a quien está celebrando el contrato a nombre de la sociedad. Somos responsables de determinar si tiene totalmente o no la capacidad, como habíamos hablado. Es una de nuestras primeras responsabilidades, decir si tiene o no la capacidad para cerrar ese contrato. Si, por ejemplo, advertimos en el pacto social, en la compra o en la venta de un inmueble que se está haciendo, que necesita una autorización de la Junta General de Accionistas para eso y que tuvo que haber sido tomado en un ámbito extraordinario, en una junta extraordinaria, tenemos que pedir ese, ese documento, ese punto de acta para otorgarlo. Y si a nosotros nos corresponde asesorarlo, pues tenemos que decirle al cliente que tiene que celebrar junta y que tiene que extender ese punto de acta a su administrador para que pueda celebrar ese contrato. Entonces, es bien importante determinar este tipo de directrices, porque al final van marcando la actividad económica de la empresa. Y es importante que lo dejemos establecido porque puede dar lugar a diferentes
acciones, incluso dentro de la misma sociedad, por ejemplo, a pedir nulidades, a pedir responsabilidad del administrador. Es importante también que nosotros sepamos, por ejemplo, y que es algo que como notarios tenemos que saber, que existen juntas ordinarias y juntas extraordinarias. ¿Esto para qué? Para que podamos nosotros hacer una correcta redacción de un pacto social, ¿verdad? Normalmente, todo lo que no es habitual en una sociedad o que es de un alto riesgo para los accionistas se sitúa en extraordinario. La disolución de una sociedad, el aumento o disminución de un capital, eh, eso es algo extraordinario y por lo tanto las juntas que lo deciden son extraordinarias. Y lo ordinario es algo que pues no requiere o no representa un riesgo muy elevado para la sociedad o para los accionistas y que pues que también está también digámoslo ubicado entre aquellas cosas que son necesarias decidir para que la sociedad camine. Si nosotros, por ejemplo, dejamos eh, el, el- el- el hecho de la aprobación o no de algunas cosas necesarias para la renovación de matrícula, ¿qué pasa si lo situamos como algo extraordinario y nunca obtienen la sociedad eventualmente la aprobación calificada con sus votos y por lo tanto nunca pueden renovar matrícula porque no tienen aprobados los estados financieros o elementos así? Podemos encontrarnos en que las sociedades van a tener costos muy elevados en su operación. Entonces, desde este momento nosotros podemos identificar e ir marcando esas pautas, esas situaciones. Entonces, por eso es importante que como notarios sepamos qué cosas pueden ser ordinarias y extraordinarias. Además, también esto nos puede servir porque querrán algunos accionistas eh, que se pongan como extraordinarias ciertas situaciones porque quieren administrar riesgos. Por ejemplo, riesgos de una malversación, de una mala administración. Entonces, de aquí vamos a repartir de manera más, digámoslo, eficiente, desde el punto de vista de la administración del riesgo, si los accionistas eh, son adversos al riesgo, tienen mucho miedo, bueno, pues dejamos más controles y se los situamos como extraordinarios para que la mayoría de ellos los aprueben. Pero si son neutrales, podemos ofrecer algún mecanismo de compensación dentro del pacto social para que esto se equilibre. O pues si son pues proclives, decir que el administrador puede hacer absolutamente todo sin ningún tipo de autorización o filtro previo de la Junta General. Eh, es importante que también identifiquemos que existen ciertas reservas a la Junta General de Accionistas que en principio la ley misma los prevé de esta manera porque va a ser una responsabilidad que involucre a todos los accionistas por el derecho, por la afectación que puedan tener. Por ejemplo, el nombramiento de la administración, la separación de esto, la liquidación de la sociedad misma, el tema de los auditores, que es prácticamente un tercer poder dentro de la sociedad, y el exigir responsabilidad a la administración, las modificaciones de los pactos, el aumento, reducción del capital, la transformación, como podemos ver, esta reserva son situaciones que afectan directamente a los accionistas y que obviamente eh, si nosotros pactamos en contra de esto, puede ser que no tenga validez. Por ejemplo, que digamos que el aumento de capital es una decisión exclusiva de la dirección y que ellos la aprueban o inaprueban. Ya la ley dice que esto debe ser aprobado o bueno, debe ser tomada la decisión por la Junta General y ya dicen qué tipo de junta y si no se hace de esa manera está penado con nulidad. Es decir, la ley ya prevé que por
la afectación que puede haber debe ser la Junta General de Accionistas quien debe de tomar dicha decisión. Entonces es importante que sepamos que existe una reserva de esta naturaleza y tenemos que respetarla para que nuestro contrato sea el correcto. Esto, como dijimos, está relacionado con las nulidades eh, y que pues es de interés porque sabemos que hay algunas en las que la ineficiencia o la ineficacia del contrato va a estar, eh, digamos, delimitada para el contrato mismo, pero habrán otras que, bueno, repercutan al notario, ¿verdad? Repercutan a uno de nosotros como asesores, más allá del prestigio, más allá de la confianza del cliente, sino más bien una responsabilidad de otra naturaleza que nos puede afectar y tenemos interés de que no sea así. Ahora, es importante también esto porque este tipo de situaciones nos ayudan a salvaguardar derechos de los clientes, de tal manera que, por ejemplo, si nosotros dejamos establecido en el pacto social que la adquisición de deuda de parte de la sociedad de más de $500,000 debía ser aprobado por la Junta General de Accionistas y que el administrador podía adquirir dicha deuda si contaba con una autorización de la Junta, no solo condicionamos la administración, sino que también le damos facultades a los accionistas en el sentido de que si uno no está de acuerdo, se reserva el derecho de luego, eh, al no votar, por ejemplo, puede dejar claro que se va a reservar el derecho de pedir cuentas y que si existe ahí un tema en perjuicio, poder exigir, digamos, una compensación o responsabilidad. ¿Por qué? Porque así como mirábamos, puede ser de que la sociedad también, bueno, de hecho así se da, también esté afectada por la asimetría de la información. Muchas veces los accionistas mayoritarios son quienes administran las sociedades y ellos pueden tener información de que la operación de la sociedad es inviable y que necesita deuda para que en apariencia la sociedad siga operando. Entonces, al dejar la adquisición de ciertas deudas muy grandes a que el administrador las haga previa autorización de junta, esta junta es extraordinaria, por ejemplo, y necesite al accionista minoritario, condicionamos a que el administrador dé la información suficiente a el accionista minoritario para que le apruebe. Por ejemplo, si el minoritario sabe de que esa deuda es para apalancar eh, la operación y que la sociedad en su infraestructura está quebrada, entonces puede que diga, no, o sea, ¿para qué vamos a adquirir deuda para seguir sosteniendo algo que no nos conviene, que no nos va a dar utilidades y que por ejemplo, a mí no me conviene porque yo no administro y a mí no me da ninguna utilidad? Entonces, no da su voto, no se aprueba. O en todo caso, por ejemplo, si no hay información suficiente que da su voto, después puede decir que hubo un vicio en el consentimiento de su voto o bien reclamar algún tipo de perjuicio o responsabilidad al administrador por esa, digamos, la manera en la que obtuvo la aprobación a una deuda sabiendo que estaba quebrada la sociedad y el otro ignorando. Entonces, también desde aquí podemos comenzar nosotros a prever o administrar esta situación. Entonces, es importante la redacción de estas cláusulas sociales y ver cómo podemos ir involucrando todo lo que la teoría nos ha ido enseñando. Eh, el pacto social entonces nos puede servir como límites hacia el actuar de la Junta General de Accionistas. Por ejemplo, si nosotros sabemos de que existe un socio mayoritario que va a poner todo el dinero y un minoritario que va a administrar, el miedo que podemos tener, por ejemplo, podemos representar a un cliente que tiene miedo de que en cualquier momento lo quite. Porque si el otro tiene los votos suficientes para una nueva administración, una vez el negocio esté en marcha, ya desarrollado, puede moverlo y quedarse él administrando. Entonces, el pacto social puede servir de límites incluso eh, a esa funcionalidad del órgano de la Junta General de Accionistas. Entonces, puede ser.
de que dejemos algunas condiciones dentro del pacto social que ayude al minorista a, a no permitirle que se le sea tan fácil mover la administración al mayoritario. O bien que si el mayoritario lo mueve, algunas conductas de este mayoritario ya administrando dependan también de la decisión del minoritario. Esto de verdad debe ser algo con bastante delicadeza porque podemos luego hacer un pacto social que resulte inviable para ambas partes, es decir, que tanto haya tiranía de la mayoría como haya luego una tiranía de la minoría y que el negocio no funcione y que la única forma en que las partes vean pues un camino para cumplir su voluntad es deshaciendo el negocio. Eso volvería un contrato ineficiente. Nosotros tenemos que lograr un contrato que tanto en una posición como en la otra existan recursos eficientes para salir cumpliendo el contrato, ¿verdad? Obviamente, si no lo vamos a cumplir, bueno, que el contrato tenga cláusulas que permitan un incumplimiento eficiente, porque al incumplimiento eficiente va a también a prever un conflicto. Si, por ejemplo, eh, una de las partes asignamos, por ejemplo, una cláusula en que obligue que si alguien va a vender sus acciones, se vendan también los demás, de esta manera pues, estamos previendo que alguien se quiera salir del negocio. Un ejemplo, nosotros sabemos de que pueden que creemos una sociedad entre un inversionista extranjero y un local. El local va a desarrollar la actividad y el extranjero va a poner la plata y la marca, el producto. Y puede ser que el extranjero tenga la intención de que una vez desarrollado el mercado, él sale de la sociedad, vende sus acciones y trae su negocio propio. Bueno, podemos insertar una cláusula en la que si el mayoritario decide vender, va a estar obligado a también vender las del minoritario. Se puede estipular una cláusula de esta naturaleza para evitar ese riesgo. Entonces, de esa manera, vemos cómo el incumplimiento de este contrato puede resultar eficiente. Porque si uno se sale, también el otro tiene la facultad de salirse y no quedarse con un socio o con un accionista que él no quiere. Podemos insertar cláusulas que nos permitan un reparto o distribución de riesgos de esta manera eficiente para que nos lleve a un incumplimiento eficiente. O, por ejemplo, podemos establecer pactos que controlen la venta, ¿verdad? En el sentido de que, o la venta o la compra de acciones, para no permitir que el mayoritario se vaya haciendo de mayor capital en perjuicio de la reducción porcentual de capital del minoritario. Puede decretar aumentos de capital y de esa manera lograr una mayoría tan grande que después va a ser casi el dueño total de la sociedad. Pues eso también lo podemos prever. Y que en el caso que esto pase, tener en cuenta que el minoritario tiene derecho a salirse con una compensación. Y de esa manera, pues, lograr un cumplimiento eficiente del contrato, en donde todos ganen. Porque al final no se trata de que uno gane en prejuicio del otro, o que no existan mecanismos de compensación y que tengamos que ir a un juzgado a dilucidar un conflicto por mucho tiempo. Entonces, todo esto nos va a servir porque podemos en un momento ocupar este pacto social para invalidar o para anular o para oponernos a diferentes acuerdos. Ya, ya la ley prevé que el pacto social puede tener disposiciones, es decir, el contrato puede tener normas de autodisciplina que puedan servir para pedir nulidad, invalidez u oposición. Por ejemplo, podemos poner que las convocatorias se pueden publicar, más bien, se publicarán, pero que puede tener eh, un plazo diferente al que la ley prevé. Y que si no se cumple eso, hay nulidad, no porque la ley lo establezca, sino porque el pacto lo. O bien una disposición, una estipulación en el pacto social que si se contradice
quien se ve afectado pueda oponerse y pedir nulidad o invalidez de este acuerdo. Entonces podemos ver que esta autodisciplina también, la ley lo reconoce y lo vence, lo incentiva y dice, miren, autodisciplínense, autorregúlense, porque lo que ustedes ponen en su pacto social también puede servir para oponerse, para pedir una invalidez o nulidad de lo que pueda llegar a pasar. Entonces, esto puede llegar a tener una gran repercusión en aspectos bastante relevantes de los accionistas eh, y puede favorecer, ¿verdad? Desde luego al cliente en una actividad a mediano o largo plazo. Eh, Esto también nos permite a que podamos incluir situaciones modernas. Por ejemplo, hablábamos en una de las clases de que el Código de Comercio no regula nada de las juntas generales de accionistas de manera telemática. El Código de Comercio manda que se hagan de manera presencial, no prohíbe que se haga de manera telemática, pero regula. Si nosotros decimos en el pacto social que esto se va a regir por el Código de Comercio, obviamente que no se va a poder hacer juntas generales de forma telemática, pero podemos incluirlo de manera telemática, previendo riesgos de que las partes no estén en el país, previendo riesgos de que, o costos en el cumplimiento del contrato, en el sentido de que cada vez que tenga que haber junta tengan que venir del extranjero si los clientes están de afuera. Entonces, al incorporar temas como la Junta General telemática o rutas telemáticas, podemos nosotros lograr un contrato más eficiente en su ejecución. O bien, eh, también podemos regular en el camino siempre este de las telemáticas, la manera en la que se va a votar, la manera en la que se va a asentar en el libro de actas eh, el acta respectiva, porque por el momento sí, los libros de actas deben ser físicos, manuscritos, no pueden ser digitales. Solo la sociedad, por acciones simplificadas, sí regula libros digitales de carácter social, pero en sociedades anónimas no. Eh, pero podemos también ver y regular qué pasa si se interrumpe la sesión, cómo podemos nosotros eh, identificar o comprobar a alguien que esté representando de manera telemática a otro accionista que se está haciendo representar en esa junta por un tercero, o cómo se va a ejercer la nulidad o la invalidez o la oposición a algunos acuerdos. Esto que ven acá ustedes en pantalla va a ser una tarea que vamos a dejar la próxima semana. De todo lo que esta clase se ha hablado, eh, vamos a redactar un pacto social en el que se van a tener que ustedes incorporar cláusulas de control de traspaso de acciones, requisitos de ingreso, por ejemplo, basados en la ley de lavado de dinero de activos. Tienen que ver temas como les decía yo, control de incumplimiento eficiente de un contrato si ya nadie quiere hacerlo, porque todos se vayan y se vayan obteniendo algún tipo de compensación, el determinar controles en algunas operaciones específicas, regular la Junta General de Accionistas de manera telemática y ver temas de alternancia en el. Esto los pongo acá porque vamos a hacer este ejercicio en el próximo clase, en donde vamos a hacer un trabajo. Más bien, yo voy a dejar un trabajo en la plataforma para que se haga de parte de ustedes y que podamos, pues, ya el 17 de mayo, evacuar cualquier duda y platicarlo. Además, en el foro también van a poder hacer cualquier cosa. Esto no es de esta semana, es de la próxima, pero se los adelanto que esta clase les va a servir para hacer este trabajo. Eh, bueno, esta presentación también yo la había, pues, elaborado para tener algunos ejercicios prácticos, pero bueno, les voy a poner el ejemplo. Actualmente en la oficina estamos, pues, resolviendo algunos conflictos de un pacto social de una sociedad en nombre colectivo. Y como ustedes pues podrán imaginarse, es una sociedad que data del año de 1970 y que está redactado de una manera bien reacia, bien adversa a los riesgos, de una manera muy cerrada.
de tal manera que a la fecha la mayoría de los socios están fallecidos y eso está resultando bastante difícil el ejercicio de la representación legal, porque en principio se fijó la administración para un socio de manera vitalicia y se dejó estipulado que a la muerte de esta persona, la representación legal iba a ser ejercida por todos los socios supervivientes por medio de un consejo de administración, quienes toman sus decisiones de manera unánime y de manera conjunta. Estas palabras aparentemente nos dan pues una idea de seguridad, ¿verdad? Ninguno de los socios va a poder tomar decisiones sin que el otro socio esté pues vivo y conforme este consejo de administración esté de acuerdo. Pero al mismo tiempo, esta adversión al riesgo nos lleva a muchos problemas, porque no solo deben tomarlo de manera unánime, sino de manera conjunta. Y actualmente los socios son muy adultos y están en diferentes países. Uno está en Estados Unidos y otro está en Argentina. Y no pueden otorgar, por ejemplo, un poder de forma conjunta, porque no están presentes los dos en un mismo lado. Y eso, pues, obviamente nos lleva a un gran problema. Y hay otras cláusulas, como por ejemplo la no continuidad con los herederos, eh, para, en teoría, por el riesgo que significaba ya no tener la misma visión o el mismo fin común, y pues que se decidió desde un principio que esto no tuviera continuidad con los herederos y que los herederos obviamente solo tuvieran derecho a que se les liquidara bueno, la participación de cada uno de los socios que fuese su causante. Lo que ellos no previeron es una manera de liquidarlos. Y al no tener una manera de liquidarlos, el código nos dice derecho a que se les liquide y que se les reconozca dentro de, eh, digámoslo, no nos dice a partir de cuándo ni hasta dónde. Lo que sí es que actualmente, por ejemplo, hemos tenido que negociar con una cantidad de herederos grandes, porque uno tenía 5, otro tenía 8, y eso pues nos ha llevado al problema de que no haber pactado la manera en la que se liquida y el código dice muy poco frente a eso, hemos tenido que ir pues llegando a diferentes acuerdos, como por ejemplo uno falleció en el año 2002, otro en el año 2015, y la pregunta era hasta dónde cuantificamos la participación, su utilidad o su pérdida. Entonces, esto nos lleva a negociar y a tener un procedimiento a un costo muy elevado. Y eso obviamente no se previó y eso es lo que nos da. Al no previsto situaciones como estas, costos demasiado elevados para la sociedad misma y para los actuales socios, que solo son dos ya y originalmente eran ocho. Entonces, era parte del ejercicio que quería proponerles y bueno, eh, también tener en cuenta, y en la próxima clase lo vamos a ver un eh, mayor desarrollo, que podemos tener como notarios, incorporar a contratos el sometimiento a un domicilio procesal, sometimiento a jurisdicciones especiales, la renuncia a apelar, domicilios para ser notificados contractualmente, eh, nombrar apoderados dentro de un contrato, cláusulas de caducidad del plazo. En fin, podemos consignar diferentes cláusulas para prever situaciones y administrar y repartir cargas o riesgos. Algunas pueden ser posibles, otras pueden ser cuestionadas, otras pueden ser dudosas o va a depender del criterio de quien las vaya a juzgar en su oportunidad. Es así pues como hemos llegado al final de esta clase. Espero pues eh, la puedan ver porque como les digo va a ser la base para el trabajo que vamos a dejar la próxima semana. Y bueno, espero que pasen un buen fin de semana. Reitero, felicidades a las madres en el día 10 de mayo. Y pues nada, hasta la próxima y muchísimas gracias por todo.